Vamos a ver ahora la regla 34, que tiene que ver con las controversias que pueden surgir durante el descubrimiento de pruebas, como por ejemplo la negativa de alguien a proveer lo solicitado, a hacer lo que se le pide y cuáles serían las consecuencias en estos casos. La regla 34.1 nos dice que una parte puede acudir al tribunal mediante una moción para plantearle que ha tenido este tipo de dificultades en el descubrimiento de pruebas. Cuando va al tribunal una parte con una moción de este tipo para dejarle saber al tribunal que hay una controversia, la parte que acude al tribunal debe expresarle al tribunal que antes de presentar esta moción ha hecho los debidos esfuerzos, ha hecho las debidas gestiones, esfuerzos razonables, de buena fe y con prontitud con el abogado de la otra parte, intentando llegar a un acuerdo, pero que dichos esfuerzos no han sido unos que hayan producido un resultado satisfactorio y que por eso es que entonces acude al tribunal. Importante que la parte que acude al tribunal mediante esta moción debe especificarle al tribunal que estos esfuerzos han consistido en A, B, C, D, es decir, especificar, detallar en qué han consistido esos esfuerzos razonables, de buena fe y con prontitud. Porque no debemos olvidar que la moción no es meramente decir he hecho unos esfuerzos, hay que certificarle al tribunal qué es lo que se ha hecho y que no ha sido conducente a solucionar la controversia. Cabe preguntarse, ¿para qué una parte iría al tribunal a informarle esto? Bueno, el que va al tribunal para informar, tengo un problema, hay una controversia, hemos hecho los esfuerzos, no hay solución, pues va al tribunal a buscar la ayuda del tribunal. La 24.2 entonces nos ayuda a empezar a darle forma a esa contestación a esta pregunta. Pues la parte que va al tribunal va en búsqueda del auxilio, de la ayuda del tribunal y quiere que el tribunal entonces dicte las órdenes que tenga que dictar para que esa situación termine, esa controversia se solucione. Así que luego de estos esfuerzos que realizamos y vamos al tribunal con la moción, pues entonces vamos en búsqueda de una orden para que se obligue a la otra parte a descubrir lo solicitado. La regla 34.2 pues tiene varios escenarios de situaciones en las que puede haber una controversia y vamos en búsqueda de esa orden. Por ejemplo, el deponente se niega a contestar una pregunta durante una deposición, ya sea una deposición oral o una deposición escrita. Una corporación u organización no designa a la persona que va a ir en su representación a contestar las preguntas en una deposición. Una parte deja de contestar un interrogatorio y también podría ser que una parte se niegue a permitir a la otra que haga una inspección que está solicitando que le dejen hacer. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues nuevamente una orden del tribunal que ordene a
esta persona a que haga lo que no ha hecho. Importante que mencione aquí que les decía, a manera de los ejemplos que tiene la 34.2, que pudiera ser alguien que no conteste, que para fines de la regla se entiende que una contestación evasiva o incompleta es considerada como dejar de contestar. Es decir, que no es que diga yo no contesto. Pudiera ser que haya dado una contestación evasiva y que eso entonces se le pueda notificar al tribunal como que constituye una negativa a contestar la pregunta. En estos casos, como principio general, pero no absoluto, se impone a la parte que causó la controversia, que se negaba a descubrir, que se negaba a contestar, por ejemplo, se negaba a permitir la inspección, se le van a imponer los gastos necesarios que tuvo la otra parte, la parte peticionaria en la moción de la orden para obtener la orden. Quiero destacar que esa imposición de esos gastos puede ser tanto a la parte, a la persona que se niegue, como a su abogado o a ambos. En el caso en el que la moción, la solicitud, no sea aprobada, no sea concedida, entonces, pues lo opuesto pudiese suceder, que a quien solicitó la orden que no fue concedida, se le impongan los gastos que le causó a la otra parte de quien alegaba que no quería cooperar, que no quería descubrir lo solicitado. Así que se le puede imponer esos gastos a la parte peticionaria, de nuevo también, o a su abogado, eh, según lo estime el tribunal. Decía que no era un principio absoluto porque el tribunal puede, en ambas situaciones, disponer que no se va a imponer los gastos si existe una justificación válida para ello, y en algunas situaciones también podría disponer que los gastos se dividan, se prorateen entre ambas partes. Ya fuimos a informar al tribunal, a buscar la orden, nos concedieron la orden, y ahora ¿qué sucede si no obedecen la orden? De eso nos habla la 34.3, la negativa a obedecer la orden. Y comienza diciéndonos la 34.3 que si un deponente se niega a prestar juramento o a contestar una pregunta después que el tribunal se lo haya ordenado, entonces se le puede imponer un desacato. Podría también haber otras consecuencias, dice la 34.3, para quien no acata la orden del tribunal. Para quien no cumpla con una orden judicial para permitir el descubrimiento de pruebas, pueden haber, según la 34.3, una diversidad de posibles consecuencias. Por ejemplo, que las materias comprendidas en la orden o algunos hechos designados por el tribunal sean considerados como probados en el caso. También tenemos que quien incumpla la orden judicial no pueda luego sostener u oponerse a ciertas reclamaciones o defensas, o que no pueda presentar algo en evidencia en el caso. También tenemos la posibilidad de que el tribunal le elimine alegaciones, suspenda los procesos hasta que la orden sea acatada, pueda el tribunal también desestimar el pleito o dictar una sentencia en rebeldía. La cuarta posibilidad sería la imposición de un desacato.
también, como hemos mencionado, pero a otras personas o partes, pero advertimos que esto no aplicaría ante la negativa a someterse a un examen físico o mental, ni tampoco a llevar, a presentar a alguien, alguna persona que esté bajo su tutela, bajo su patria potestad o custodia. Hay también sanciones económicas que pueden, como hemos dicho anteriormente, ser aplicadas también a los abogados. Como hemos mencionado anteriormente, podrían también aplicarse los gastos, imponerse los gastos a alguien que ha actuado en desobediencia a una orden. Todas estas cosas que acabamos de mencionar también se le podrían aplicar a una parte o a alguien que haya destruido evidencia o no la haya preservado pendiente el litigio o que era razonable que iba a suceder, que se iba a incoar el litigio, que se iban a utilizar estas pruebas en un litigio futuro. No obstante, hay que advertir que si la información estaba almacenada electrónicamente y la misma se perdió como resultado de la operación cotidiana normal del sitio de la empresa, y esto sucedió de buena fe, no intencionalmente, entonces de ordinario no se van a imponer estas medidas a la parte que tenía esa información que luego se destruyó o se perdió. La 34.4 nos habla de qué sucede cuando en un requerimiento de admisiones, bajo la regla 33, la parte a quien se le envía se niega a admitir la autenticidad de un documento o la veracidad de cualquier asunto que se le haya sometido en el requerimiento. En esta eventualidad, en estos casos, y si esa autenticidad o esa veracidad fueran luego establecidas, fueran probadas, entonces a esa parte que se negó a aceptar la autenticidad o la veracidad, pues se le pueden imponer unas medidas. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuáles serían esas medidas? Pues la imposición de los gastos razonables que tuvo la otra parte para obtener la prueba suficiente para establecer la autenticidad del documento o la veracidad del hecho en cuestión. Esto no es absoluto, no es en todo caso, ya que hay algunas situaciones o excepciones que contempla la regla para algunos casos en particular en que pudiese no imponerse estos gastos, como por ejemplo si las admisiones solicitadas pues carecían de valor sustancial. Vamos ahora a la 34.5. Esta regla tiene que ver con una situación en la que no hay una orden judicial previa y nos dice que si alguien, por ejemplo, deja de comparecer a una deposición, no presenta contestaciones u objeciones a unos interrogatorios, no contesta una solicitud para una inspección, el tribunal entonces podrá dictar aquellas órdenes que entienda justas, así como podría ordenar el pago de los gastos relacionados o causados u ocasionados por su negativa. Igual sucede para quien cita a una persona a una deposición y luego el que cita no comparece. Finalmente, la 34.6 nos habla de los gastos y honorarios de abogado a Lela. ¿Podría imponerse al Estado Libre Asociado los gastos y honorarios? Ante su negativa, la contestación es sí, se pueden imponer siempre que se celebre una vista previa a tales efectos antes de la imposición a Lela.